En una noche lluviosa en las calles de Bilbao, un beso inesperado lo cambia todo. Lucía, una joven profesora de arte al borde del desalojo, se deja llevar por un impulso que jamás pensó tener. Besa a un desconocido bajo la tenue luz de un farol. Lo que no sabe es que ese hombre es Álvaro del Valle, un multimillonario reservado, marcado por desilusiones. Ese gesto desesperado, cargado de emoción, enciende en él una chispa olvidada. Pero el destino aún guarda muchas sorpresas antes de que ese beso se transforme en un amor verdadero. La lluvia golpeaba con furia las ventanas del pequeño atelier de arte en el barrio de San Francisco, uno de los rincones más humildes de Bilbao. Lucía Andrade apagó las últimas luces del local, sus dedos temblando ligeramente mientras sostenía la carta que había recibido esa tarde. Las palabras se repetían en su mente como un eco doloroso. Aviso de desalojo. 30 días para desocupar el inmueble. Sus ojos castaños, normalmente llenos de vida cuando enseñaba a los niños del barrio, ahora reflejaban una mezcla de desesperación y determinación. A los 28 años, había dedicado los últimos 5 años de su vida a mantener vivo ese pequeño refugio donde los niños más necesitados podían expresarse a través del arte. Sus manos delicadas, manchadas permanentemente de pintura bajo las uñas, acariciaron por última vez la mesa donde tantos pequeños habían descubierto su creatividad. «No puede terminar así», murmuró para sí misma, recogiendo su bolso gastado y envolviendo su figura esbelta en una chaqueta de lana que había conocido mejores días. Sus cabellos castaños ondulados, normalmente recogidos en un moño desprolijo durante las clases, caían libremente sobre sus hombros, húmedos por la humedad que se filtraba desde la calle. La escalera del edificio era traicionera en los mejores días, pero esa noche la lluvia había convertido los escalones de piedra en una trampa mortal. Lucía bajaba con cuidado, sus pensamientos perdidos en cálculos imposibles. El dinero que no tenía, las promesas que no podría cumplir, los rostros de los niños cuando les dijera que todo había terminado. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Fue entonces cuando su pie resbaló. El mundo se inclinó peligrosamente, y por un instante terrible, vio el suelo aproximándose a su rostro. Pero en lugar del impacto frío de la piedra, sintió 2 brazos fuertes que la sujetaron contra un pecho sólido. El aroma de una colonia masculina y elegante invadió sus sentidos, mezclándose con el olor a lluvia y el leve perfume de su propio cabello. ¿Estás bien? La voz era profunda, con un timbre que parecía vibrar directamente en su pecho. Lucía levantó la mirada y se encontró con los ojos más intensos que había visto en su vida, grises con destellos verdes como el mar durante una tormenta. El hombre que la sostenía era alto, imponente, vestido con un traje que probablemente costaba más que todo su guardarropa junto. Sus cabellos negros estaban ligeramente húmedos por la lluvia, y algunos mechones rebeldes caían sobre su frente, suavizando la dureza de sus rasgos marcados. Lucía intentó hablar, pero las palabras se perdieron en algún lugar entre su mente y su boca. Había algo en la forma en que él la miraba, como si pudiera ver directamente hasta su alma, como si en ese momento, bajo la débil luz del farol, el resto del mundo hubiera dejado de existir. Álvaro del Valle había salido de una reunión de negocios que se había extendido hasta altas horas, su mente ocupada en cifras y estrategias corporativas. A los 38 años, había construido un imperio basado en la disciplina y el control absoluto de cada situación, pero cuando vio a aquella mujer a punto de caer, algo primitivo e instintivo se apoderó de él, y antes de que pudiera procesarlo racionalmente, ya la tenía entre sus brazos. Ahora, mirando sus ojos castaños brillantes por las lágrimas que se negaba a derramar, sintió como si alguien hubiera removido los cimientos de su mundo, cuidadosamente ordenado. Era hermosa, sí, pero había algo más. Una vulnerabilidad mezclada con una fortaleza interior que lo intrigaba de manera completamente inesperada. «Gracias», susurró ella finalmente, sin hacer ningún movimiento para apartarse de sus brazos.
La lluvia continuaba cayendo a su alrededor, creando un capullo de intimidad en medio de la noche. Álvaro podía sentir el calor de su cuerpo contra el suyo, el temblor casi imperceptible de sus manos donde se apoyaban en su pecho. Había algo en su mirada que lo desarma completamente, una mezcla de desesperación y esperanza que despertó en él un deseo protector que no había sentido jamás. Fue entonces cuando sucedió. Sin pensarlo, sin calcular las consecuencias como hacía con todo en su vida, Lucía se alzó sobre las puntas de sus pies y presionó sus labios contra los de él. Fue un beso nacido del desespero, de la sensación de que todo lo que amaba estaba a punto de desaparecer, de la necesidad desesperada de sentir algo real y verdadero en medio del caos que era su vida. Los labios de Álvaro se suavizaron bajo los suyos, y por un momento que pareció eterno, el mundo se detuvo. Él correspondió el beso con una intensidad que lo sorprendió, sus manos subiendo instintivamente para enmarcar el rostro de ella, sintiendo la suavidad de su piel húmeda por la lluvia. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Los ojos de Lucía estaban llenos de una mezcla de sorpresa por su propia audacia y algo parecido al pánico por lo que acababa de hacer. Lo siento, yo no... murmuró, dando un paso atrás. Pero antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera preguntarle su nombre o entender qué había pasado, ella ya había desaparecido entre las sombras de la noche lluviosa, dejándolo solo bajo el farol, con el sabor de sus labios grabado en su memoria y una sensación completamente nueva ardiendo en su pecho. 3 semanas habían pasado desde aquella noche, y Álvaro del Valle descubrió que no podía concentrarse en nada más que en el recuerdo de unos ojos castaños y un beso que había despertado algo que creía enterrado para siempre. Sentado en su oficina en el piso 35 del edificio más alto de Bilbao, con vistas panorámicas de la ciudad que se extendía hasta el río Nervión, no podía evitar que su mirada se dirigiera hacia el barrio de San Francisco. «Señor del Valle, los informes trimestrales están listos para su revisión», anunció su asistente Mónica, entrando en la oficina con una pila de documentos. Álvaro apenas levantó la vista de la ventana. Su traje de diseñador, normalmente impecable, mostraba signos de desaliño que no pasaron desapercibidos para su asistente. Las ojeras bajo sus ojos grises revelaban noches de insomnio, y su mano izquierda jugaba nerviosamente con el bolígrafo mientras su mente vagaba por las calles húmedas de la ciudad. «Déjalos en el escritorio», murmuró, su voz más áspera de lo habitual. Mónica frunció el ceño. En los 8 años que llevaba trabajando para él, nunca lo había visto tan... perdido. Álvaro del Valle era un hombre de acción, de decisiones rápidas y cálculos precisos. Verlo tan distraído era inquietante. «¿Hay algo más que necesite, señor? Consígueme el contacto de investigaciones privadas Euskadi. Necesito que localicen a alguien». Mónica tomó nota mentalmente. No era la primera vez que su jefe requería servicios de investigación, pero algo en su tono sugería que esta vez era diferente, más personal. Mientras tanto, en el pequeño apartamento que Lucía compartía con su gata, Goya, ella se preparaba para otra noche de insomnio. Había pasado 3 semanas desde el incidente en la escalera, y por más que trataba de concentrarse en encontrar una solución para salvar su atelier, su mente regresaba constantemente a aquel beso. Fue solo un momento de locura. Se repetía mientras preparaba una taza de té de manzanilla, esperando que la ayudara a dormir. Un extraño bien vestido que me ayudó a no romperme la cara. Nada más. Pero sus labios aún recordaban la suavidad de los suyos, la forma en que había respondido, con una intensidad que la había dejado sin aliento. Había algo en sus ojos que la perseguía, una profundidad que sugería que había visto algo en ella que nadie más había notado. Goya, una gata atigrada de ojos verdes, saltó a su regazo con un maullido suave, como si pudiera sentir la turbulencia emocional de su dueña. «Al menos tú no me juzgas por besar a desconocidos en la lluvia», murmuró Lucía, acariciando el pelaje suave de la gata. El sonido del teléfono la sobresaltó. Eran las 10 de la noche, una hora inusual para recibir llamadas. Con el corazón acelerado contestó: «Señorita Andrade,
Habla Carmen Vega, de la Fundación Esperanza. Nos gustaría hablar con usted sobre una propuesta que podría ser de su interés. Lucía frunció el ceño. No conocía ninguna Fundación Esperanza, y en su experiencia, las llamadas tan tardías raramente traían buenas noticias. ¿De qué se trata? Hemos estado siguiendo su trabajo en el atelier comunitario. Estamos interesados en financiar completamente su proyecto, con fondos suficientes no solo para mantenerlo funcionando, sino para expandirlo. ¿Podríamos reunirnos mañana para discutir los detalles? El corazón de Lucía dio un vuelco. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero la desesperación la hacía vulnerable a cualquier esperanza. Sí, por supuesto. ¿Dónde? En su atelier, si no tiene inconveniente. Digamos a las 10 de la mañana. Ah, y señorita Andrade, también enviaremos a un consultor empresarial para ayudarla a estructurar el programa de manera más eficiente. Su experiencia será invaluable. Después de colgar, Lucía se quedó mirando el teléfono con una mezcla de esperanza y desconfianza. En su mundo los milagros no existían, y las ofertas demasiado generosas siempre tenían un precio oculto. Al día siguiente, Álvaro se preparaba meticulosamente para su encuentro. Había intercambiado su traje de 3.000 euros por unos jeans oscuros y una camisa blanca casual, aunque incluso su ropa informal gritaba calidad y dinero. Se había afeitado la barba de varios días, pero mantuvo su cabello ligeramente despeinado, tratando de verse más accesible. Datos sobre la señorita Andrade, le había dicho su investigador privado la noche anterior. 28 años, licenciada en Bellas Artes, trabaja como profesora de arte en el centro comunitario. Perdió a su madre cuando tenía 15 años, cuidó de su padre hasta que él murió hace 3 años. Sin novio conocido, vive sola con una gata. Financieramente, está en una situación muy precaria. Álvaro había memorizado cada detalle, pero lo que más lo había impactado era la fotografía que el investigador había obtenido. Incluso en una imagen borrosa tomada desde lejos, su belleza natural era evidente. Pero más que eso, había algo en su postura, en la forma en que interactuaba con los niños en las fotos, que confirmaba lo que había intuido aquella noche lluviosa. Era genuina. Cuando llegó al atelier, encontró a Lucía organizando nerviosamente los materiales de arte. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino que realzaba el color dorado de su piel, y su cabello estaba recogido en una trenza suelta que dejaba algunos mechones rebeldes enmarcando su rostro. «¿Señorita Andrade?», preguntó, manteniendo su voz calmada a pesar de que su corazón se aceleraba. Lucía se volvió, y por un momento el tiempo se detuvo. Había algo familiar en él, algo que hacía que su pulso se acelerara sin razón aparente. Sus ojos grises parecían estudiarla con una intensidad que la ponía nerviosa. «Sí, soy yo. ¿Usted es el consultor?» «Álvaro», dijo simplemente extendiendo su mano. «Es un placer conocerla». Cuando sus manos se tocaron, ambos sintieron una descarga eléctrica que los sorprendió. Lucía retiró su mano rápidamente, ruborizándose ligeramente. «Bueno, este es el lugar», dijo, gesticulando nerviosamente hacia el pequeño espacio lleno de arte infantil colorido. «No es mucho, pero los niños lo aman». Álvaro recorrió el atelier con la mirada, notando cada detalle. Las obras de arte pegadas en las paredes, los pinceles cuidadosamente organizados, la forma en que ella había maximizado cada centímetro del pequeño espacio. Pero lo que más le impactó fue ver cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su trabajo. «Cuénteme sobre su visión», le pidió, su voz más suave de lo que pretendía. Y mientras Lucía comenzaba a hablar apasionadamente sobre los niños y el poder transformador del arte, Álvaro supo que su búsqueda había terminado. Había encontrado no solo a la mujer que lo había besado en la lluvia, sino a alguien que podría cambiar su vida para siempre. Durante las siguientes 2 semanas, Álvaro y Lucía trabajaron juntos todas las tardes. Él llegaba puntualmente a las 4, siempre con una carpeta llena de documentos y propuestas que parecían surgir de la nada. Ella comenzaba a confiar en él, aunque algo en su mirada la inquietaba de manera inexplicable. «Los números no mienten», le decía Álvaro, señalando las proyecciones financieras que había preparado.
Con el financiamiento adecuado, podrías triplicar el número de niños que atiendes. Lucía se inclinaba sobre la mesa para revisar los documentos y él aprovechaba esos momentos para estudiar su perfil. La curva suave de su cuello, la forma en que se mordía el labio inferior cuando se concentraba, el aroma sutil de su perfume mezclado con el olor a pintura que siempre la acompañaba. Cada detalle se grababa en su memoria con una claridad que lo desconcertaba. ¿Álvaro? La voz de ella lo sacó de su trance. ¿Sí? Te preguntaba si has trabajado antes con proyectos comunitarios. Pareces conocer muy bien las necesidades de los niños. Él guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Digamos que tengo experiencia en ver cómo la falta de oportunidades puede marcar una vida. Lucía lo observó con curiosidad. Había momentos en que Álvaro parecía dos personas diferentes. El consultor profesional que hablaba de presupuestos y estrategias, y el hombre que se quedaba callado cuando los niños llegaban para sus clases, observándolos con una intensidad casi dolorosa. ¿Tuviste una infancia difícil?, preguntó suavemente. Los ojos grises de Álvaro se endurecieron por un instante. Privilegiada, diría la mayoría. Pero los privilegios a veces vienen con precios que no se ven. Antes de que Lucía pudiera preguntar más, la puerta se abrió y entró Sofía, una niña de 8 años con cabello rizado y ojos brillantes de emoción. «Señorita Lucía, terminé mi pintura del mar». El rostro de Lucía se transformó completamente. Su sonrisa, que Álvaro había visto apenas en destellos, floreció con una calidez que le cortó la respiración. Se arrodilló para quedar a la altura de la niña, tomando con cuidado el pequeño lienzo. «Sofía, es hermoso. Mira cómo capturaste el movimiento de las olas». Álvaro observó la interacción, sintiendo algo removerse en su pecho. La forma en que Lucía se dirigía a la niña, con respeto genuino y entusiasmo real, le recordó algo que había perdido hace mucho tiempo: la capacidad de encontrar belleza en las cosas simples. «¿Quién es él?», preguntó Sofía, señalando a Álvaro con la confianza desprejuiciada de los niños. «Es un amigo que nos está ayudando», respondió Lucía, sus mejillas sonrojándose ligeramente. «¿También sabe pintar?». Álvaro se acercó lentamente, arrodillándose junto a Lucía. «Hace mucho tiempo que no toco un pincel, pero me encantaría ver más de tu trabajo». Durante la siguiente hora, más niños llegaron para sus clases. Álvaro se sentó en una esquina, supuestamente revisando documentos, pero en realidad observando cada movimiento de Lucía. La forma en que alentaba a un niño tímido a probar colores más vivos, cómo ayudaba a otro a ver que sus errores podían convertirse en elementos únicos de su obra. «Tienes un don especial», le dijo cuando el último niño se fue. Lucía estaba limpiando los pinceles y se detuvo al escuchar su comentario. «¿Qué quieres decir?». «Los ves realmente, a cada uno de ellos, no como proyectos o casos, sino como personas con algo único que ofrecer». Ella lo miró sorprendida. «¿No es así como todo el mundo ve a los niños?». «No», respondió él con una honestidad que lo sorprendió. «La mayoría de las personas ven lo que les falta, lo que necesitan arreglar. Tú ves lo que ya está ahí, esperando ser descubierto». Sus ojos se encontraron a través del pequeño espacio del atelier, y por un momento, el aire se espesó entre ellos. Lucía sintió su corazón acelerarse, y algo en la profundidad de la mirada de él le resultó terriblemente familiar. «¿Nos hemos conocido antes?», preguntó impulsivamente. Álvaro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Por qué preguntas eso?». «No lo sé. A veces siento como si ya te conociera. Es extraño». Él se acercó un paso, y ella pudo oler su colonia, la misma que había percibido aquella noche lluviosa sin saberlo. «¿Qué sientes cuando me miras?». La pregunta era íntima, cargada de una intensidad que hizo que Lucía sintiera mariposas en el estómago. Siento como si fueras importante, como si fueras a cambiar algo en mi vida». Álvaro extendió su mano lentamente, y cuando sus dedos rozaron la mejilla de ella, ambos sintieron la misma electricidad que había existido entre ellos desde el primer momento. «Lucía», murmuró su nombre como una oración. Ella cerró los ojos, inclinándose involuntariamente hacia su toque. «No entiendo lo que me pasa contigo. Tal vez no necesites entenderlo,
susurró él, acercándose más. Tal vez solo necesites sentirlo. El momento se quebró cuando el teléfono de Lucía sonó estridentemente. Ella se apartó bruscamente, respirando con dificultad, y contestó con voz temblorosa. «Diga, Lucía, soy Elena. Tenemos que hablar, urgentemente». Elena era su mejor amiga, periodista de investigación con un sexto sentido para los problemas. Su voz sonaba tensa, preocupada. «¿Qué pasa?» «No por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Es sobre tu nuevo consultor». Lucía miró a Álvaro, quien había retrocedido, y ahora recogía sus documentos con movimientos tensos. «¿Qué hay sobre él?» «Mañana, Lucía, y ten cuidado». Cuando colgó, el ambiente en el atelier había cambiado completamente. Álvaro evitaba su mirada, y ella sentía un nudo de ansiedad creciendo en su estómago. «¿Todo bien?», preguntó él, aunque su voz sonaba forzada. «Sí, solo cosas de amigas». Pero mientras lo veía marcharse, Lucía no pudo evitar preguntarse qué secretos escondía el hombre que había comenzado a ocupar sus pensamientos tanto de día como de noche. La oficina de Elena en el diario El Correo estaba repleta de recortes de periódicos, fotografías y documentos esparcidos sobre cada superficie disponible. Lucía entró con nerviosismo, notando inmediatamente la expresión seria de su amiga. «Siéntate», le dijo Elena señalando una silla frente a su escritorio. «¿Quieres café? Vas a necesitarlo». «Elena, me estás asustando». «¿Qué está pasando?» Su amiga, una mujer de 30 años con cabello corto y ojos astutos, que habían desenmascarado más de un escándalo político, la miró con una mezcla de preocupación y frustración. «¿Cómo se llama tu consultor?» «¿Álvaro qué?» «Solo Álvaro. No me ha dicho su apellido, pero ¿qué importa eso?» Elena suspiró profundamente antes de deslizar una revista de negocios sobre el escritorio. La portada mostraba a un hombre en traje elegante, con el cabello perfectamente peinado y una expresión de autoridad absoluta. El titular rezaba: «Álvaro del Valle, el magnate que no conoce el fracaso». El aire abandonó los pulmones de Lucía de golpe. Era él. Sin lugar a dudas era él, aunque en la fotografía se veía más frío, más distante que el hombre que había estado trabajando con ella. «¿Álvaro del Valle?», murmuró, su voz apenas un susurro. «Heredero del imperio empresarial más grande del norte de España. 38 años, soltero, conocido por ser despiadado en los negocios y prácticamente inaccesible para la prensa. ¿Te suena familiar?». Las manos de Lucía temblaron mientras tomaba la revista. Leyó los titulares secundarios: «El hombre que nunca pierde una negociación», «Frialdad calculada», «La fórmula del éxito de Del Valle», «¿Por qué el soltero más codiciado de España sigue rechazando el altar?». «No, no puede ser», susurró. «Él no es así. El hombre que conozco es atento, gentil». «Lucía, despierta». Elena se inclinó hacia adelante, su voz urgente. «¿No te parece extraño que de la nada aparezca una fundación misteriosa con fondos ilimitados para tu proyecto? ¿Que envíen exactamente al consultor que necesitas?». La mente de Lucía comenzó a procesar las implicaciones. Los documentos perfectamente preparados, la forma en que él conocía exactamente lo que su atelier necesitaba, cómo parecía tener respuestas para cada problema antes de que ella siquiera los planteara. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaría él mintiendo sobre su identidad? Elena le mostró más fotografías. Álvaro en eventos sociales, siempre solo, con esa misma expresión distante. Los hombres como él no hacen nada sin una razón. Tal vez es algún tipo de experimento social, o peor, tal vez está siendo utilizada para algún proyecto de relaciones públicas. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Lucía. Durante semanas había sentido una conexión real con él. Había comenzado a confiar, incluso a desarrollar sentimientos que no se atrevía a nombrar. «He sido una idiota», murmuró. «No, has sido humana. Pero necesitas confrontarlo. Necesitas saber la verdad». Esa tarde, Lucía esperó en el atelier con el estómago revuelto. Había escondido la revista en su bolso, pero las imágenes seguían grabadas en su mente. Cuando Álvaro llegó con su sonrisa cálida habitual, ella sintió como si estuviera viendo a un extraño. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, notando inmediatamente su tensión. «¿Álvaro qué?».
preguntó ella directamente. Él se detuvo a medio camino hacia la mesa, su expresión cambiando sutilmente. ¿Perdón? Tu apellido. Nunca me lo has dicho. Los ojos grises de Álvaro se endurecieron, y por un momento, Lucía vio al hombre de la revista, frío, calculador, completamente en control. ¿Por qué preguntas eso ahora? En lugar de responder, ella sacó la revista de su bolso y la dejó caer sobre la mesa. El sonido del papel contra la madera resonó como un disparo en el silencio del atelier. Álvaro miró la revista y luego a ella. No había sorpresa en su expresión, solo una resignación que confirmó todos los temores de Lucía. ¿Cuánto tiempo llevabas jugando conmigo? Su voz era apenas un susurro, pero cargada de dolor. Lucía, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Su voz se elevó, años de contener emociones finalmente liberándose. ¿No es que me has estado mintiendo desde el primer día? ¿Que toda esta fundación es una farsa? ¿Que probablemente solo soy algún tipo de proyecto de caridad para que te sientas mejor contigo mismo? ¡No! La voz de Álvaro resonó con una intensidad que la sorprendió. Nunca ha sido eso para mí. Entonces, ¿qué soy? ¿Tu experimento social del mes? ¿Tu buena acción anual? Él se acercó y ella retrocedió instintivamente. El gesto lo hirió más profundamente de lo que había esperado. «Eres la mujer que me besó en la lluvia», dijo con voz ronca. «Eres la mujer que no he podido olvidar ni un solo día desde entonces». El mundo de Lucía se detuvo. «¿Qué dijiste?» «La noche del 15 de marzo. Escaleras resbaladizas, lluvia, un beso que cambió mi vida. Eras tú». Las piernas de Lucía se debilitaron y tuvo que apoyarse en la mesa. Los recuerdos de aquella noche regresaron en oleadas. Los brazos fuertes, el aroma de colonia cara, los ojos grises que habían visto directamente hasta su alma. «No, no puede ser. Te busqué por toda la ciudad. Contraté investigadores privados. Creé la fundación porque era la única forma de acercarme a ti sin que huyeras. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque sabía que reaccionarías exactamente así. Sabía que verías las diferencias entre nosotros y huirías antes de darme la oportunidad de mostrarte quién soy realmente». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía. «¿Y quién eres realmente, Álvaro? ¿El hombre frío de las revistas o el que me ayuda con los niños?» «Soy ambos», admitió con dolorosa honestidad. «Pero contigo, soy quien siempre quise ser». Ella negó con la cabeza. El dolor demasiado fresco, la traición demasiado profunda. «Necesito que te vayas». «Lucía, por favor, vete», gritó y su voz se quebró. No puedo verte ahora mismo». Álvaro recogió sus cosas lentamente, cada movimiento pesado con el peso de la pérdida. Cuando llegó a la puerta, se volvió una última vez. «El beso fue real», dijo suavemente. «Todo lo que ha crecido entre nosotros es real. Eso no puede ser mentira». Después de que se fue, Lucía se desplomó en una silla, sintiéndose como si su mundo se hubiera desmoronado por segunda vez en pocas semanas. Pero esta vez el dolor era diferente. Esta vez no era solo la pérdida de un sueño, sino la pérdida de algo que había comenzado a aparecer como amor. Una semana había pasado desde la confrontación, y Álvaro se encontraba en su oficina, mirando por la ventana hacia el barrio donde sabía que Lucía trabajaba. No había tocado los informes financieros sobre su escritorio, no había contestado las llamadas de socios importantes. Su mundo corporativo, antes tan ordenado y predecible, se había vuelto gris sin sentido. «Señor del Valle». Mónica entró con cautela. «Su padre ha llamado 3 veces. Dice que es urgente». Álvaro cerró los ojos. Su padre, Rodrigo del Valle, no era conocido por su paciencia, especialmente cuando se trataba de lo que él consideraba distracciones de los negocios familiares. «Dile que estoy en reunión». «Con respeto, señor, lleva usted una semana en reunión. Los accionistas están comenzando a preguntar». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió sin ceremonias y entró un hombre mayor, de cabello plateado y presencia imponente. Rodrigo del Valle había construido su imperio con manos de hierro y no tenía intención de ver a su heredero destruirlo por lo que él consideraba sentimentalismos. «Álvaro, necesitamos hablar».
Mónica se retiró rápidamente, cerrando la puerta tras ella. Padre e hijo se miraron en silencio por un momento, la tensión palpable en el aire. ¿Vas a explicarme qué está pasando? Los Martínez están esperando tu respuesta sobre la fusión europea, y tú desapareces del mapa. Estoy aquí, trabajando. No, estás aquí sintiendo lástima por ti mismo. Rodrigo se acercó al escritorio, sus ojos grises tan fríos como los de su hijo, pero sin la calidez que Álvaro había desarrollado últimamente. ¿Esto tiene que ver con esa mujer? Álvaro se tensó. ¿Qué mujer? No me tomes por idiota. He visto los informes financieros de esa fundación que creaste. ¿Una profesora de arte? ¿En serio? No sabes nada sobre ella. Sé lo suficiente. Sé que no es de nuestro mundo, que no entiende las responsabilidades que conlleva nuestro apellido y que te está distrayendo de lo que realmente importa. Mientras tanto, en el atelier, Lucía intentaba mantener la normalidad para los niños, pero su corazón simplemente no estaba ahí. Los pequeños habían notado su tristeza, y Sofía se acercó durante la clase con su característica honestidad infantil. «Señorita Lucía, ¿por qué está triste? ¿Es porque el señor Álvaro no viene más?» Lucía sintió que se le cortaba la respiración. «¿Qué te hace pensar que estoy triste?» «Sus cuadros», dijo la niña, señalando el lienzo donde Lucía había estado trabajando distraídamente. Antes pintaba con colores alegres, ahora solo usa azul y gris. Mirando su obra, Lucía se dio cuenta de que la niña tenía razón. Sin darse cuenta, había estado volcando su melancolía en cada pincelada. A veces las personas se van, Sofía, y eso duele. Pero no puede ir a buscarlo. Mi mamá dice que cuando algo es importante, hay que luchar por eso. La inocencia de la pregunta tocó algo profundo en Lucía. Durante toda la semana había estado reviviendo cada momento con Álvaro, cada conversación, cada mirada. Y por más que tratara de convencerse de que todo había sido una mentira, no podía negar lo que había sentido en sus ojos cuando la miraba. Esa noche, sola en su apartamento, Lucía recibió una llamada inesperada de Carmen Vega, la mujer de la fundación. «Señorita Andrade, lamento informarle que debido a circunstancias imprevistas, la fundación debe retirar su apoyo al proyecto». El corazón de Lucía se hundió. ¿Qué circunstancias? El benefactor principal ha decidido redirigir sus recursos hacia otros proyectos. Después de colgar, Lucía se dejó caer en su sofá, sintiendo como si el suelo se abriera bajo sus pies nuevamente. No solo había perdido a Álvaro, sino que ahora perdería también su atelier. Al día siguiente, Álvaro se encontraba en su oficina cuando Mónica le entregó un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita en letra delicada. «Álvaro, no sé si debería escribir esto, pero necesito que sepas algo. Cuando me dijiste que habías creado la fundación para acercarte a mí, pensé que era manipulación, pero Elena me hizo pensar en algo. ¿Cuántos hombres poderosos se tomarían la molestia de crear una fundación entera solo para conocer a una mujer? Un hombre que solo quisiera jugar habría encontrado formas más fáciles. Tal vez mi reacción fue demasiado dura. Tal vez el miedo de no ser suficiente para tu mundo me hizo huir antes de entender realmente tus motivos. Los niños preguntan por ti. Sofía pintó un retrato tuyo de memoria. Adjunto una foto. Dice que tienes ojos de persona buena, pero triste. No sé si podemos arreglar lo que se rompió entre nosotros, pero creo que merecemos una conversación honesta, sin secretos esta vez. Si realmente significó algo para ti, como dijiste, ven al atelier mañana a las 8 de la noche, después de que se vayan los niños. Lucía P.D. Carmen Vega me llamó ayer, supongo que retiraste el financiamiento. Lo entiendo. Álvaro leyó la carta 3 veces, su corazón acelerándose con cada palabra. La fotografía del dibujo de Sofía lo conmovió profundamente. Había capturado algo en sus ojos que él mismo no sabía que mostraba. Pero había un problema. Su padre había organizado una cena crucial con los socios europeos para esa misma noche. Una reunión que había estado postergando durante semanas. Álvaro miró su agenda, luego la carta, luego la fotografía del dibujo. Por primera vez en su vida adulta, tenía que elegir entre su deber familiar y su corazón.
y por primera vez su corazón gritaba más fuerte. Las 8:10 de la noche. Lucía caminaba nerviosamente por el atelier, ajustando y reajustando los materiales de arte que ya estaban perfectamente organizados. Se había cambiado de ropa 3 veces, finalmente decidiendo por un vestido sencillo de color verde que realzaba sus ojos castaños. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar en el silencio del pequeño espacio. ¿Y si no venía? ¿Y si había malinterpretado todo? ¿Y si realmente había sido solo un juego para él? Las 8 en punto. El sonido de sus propios pasos en el suelo de madera la estaba volviendo loca. Se acercó a la ventana buscando alguna señal de su llegada en la calle mal iluminada. Las 8:05. Tal vez el tráfico. Las 8:10. Quizás había cambiado de opinión. Mientras tanto, a solo unas calles de distancia, Álvaro estaba sentado en su coche con las manos apretadas sobre el volante. En el asiento del pasajero tenía su teléfono, que no paraba de sonar con llamadas de su padre. «Álvaro, ¿dónde diablos estás? Los Martínez están aquí, el contrato está sobre la mesa. Esta reunión vale 50 millones de euros». Cerró los ojos, respirando profundamente. Toda su vida había sido una serie de decisiones calculadas, de movimientos estratégicos diseñados para expandir el imperio familiar. Nunca había cuestionado ese camino. Nunca había deseado algo que estuviera en conflicto con sus responsabilidades. Hasta ahora. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un mensaje de texto de su padre. «Si no apareces en los próximos 10 minutos, consideraré esto como una renuncia a tu posición en la empresa». Álvaro miró hacia el atelier, donde una luz cálida se filtraba por las ventanas. Sabía que Lucía estaba ahí, esperándolo, probablemente preguntándose si vendría. Sabía que si no aparecía esta noche, la perdería para siempre. Tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Apagó el teléfono. Las 8:20. Lucía había comenzado a recoger sus cosas, sintiéndose tonta por haber esperado. Por supuesto que no vendría. Hombres como Álvaro del Valle no dejaban reuniones importantes por mujeres como ella. Fue entonces cuando escuchó el sonido de pasos corriendo en la escalera. La puerta se abrió bruscamente y Álvaro apareció, jadeando ligeramente, con el cabello despeinado y la corbata aflojada. Sus ojos la buscaron inmediatamente, y cuando la encontró, la expresión de alivio en su rostro fue inconfundible. «Pensé que te habías ido», dijo, cerrando la puerta tras él. «Pensé que no vendrías», respondió ella, su voz apenas un susurro. Se miraron a través del pequeño espacio, ambos sin moverse, como si el primer paso determinara el destino de lo que quedaba entre ellos. «Vine», dijo él simplemente. «Dejé una reunión de 50 millones de euros para estar aquí». «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que podría ganar todo el dinero del mundo y seguiría sintiéndome vacío sin ti». Lucía sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Álvaro, yo lamento haber reaccionado tan mal. Elena me hizo ver que tal vez había prejuzgado tus motivos». «No», él se acercó lentamente. «Tenías derecho a estar enojada. Te mentí sobre quién era, incluso si mis motivos eran genuinos. ¿Por qué lo hiciste realmente? ¿Por qué creaste toda esa fundación?» Álvaro se detuvo a 1 metro de ella, sus ojos grises brillando con una vulnerabilidad que ella nunca había visto antes. «Porque en todos mis 38 años nunca había sentido lo que sentí cuando me besaste esa noche. Era como si hubiera estado dormido toda mi vida y finalmente hubiera despertado. Pero soy solo una profesora de arte. Vivo en un apartamento pequeño con una gata. No sé nada sobre tu mundo. Y yo soy un hombre que hasta hace pocas semanas creía que el éxito se medía solo en números en una cuenta bancaria. No sabía que podía sentir esta necesidad de proteger a alguien, de hacer que sonría, de ser mejor persona solo porque ella existe». Lucía dio un paso hacia él. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que me enamoré de ti, no de la idea de ti, no de un proyecto o una fantasía, de ti, de la forma en que hablas con los niños como si fueran pequeños genios, de cómo te muerdes el labio cuando estás concentrada, de tu risa cuando crees que nadie está mirando». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía ahora.
Yo también me enamoré de ti, del hombre que se quedaba después de las reuniones para ayudar a limpiar los pinceles, que recordaba los nombres de todos los niños, que me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Álvaro cerró la distancia entre ellos, tomando su rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba con su tamaño imponente. Podemos intentarlo, de verdad esta vez, sin mentiras, sin secretos, sin importar lo complicado que se vuelva. En lugar de responder con palabras, Lucía se alzó sobre las puntas de sus pies y lo besó. Pero este beso era diferente del desesperado de aquella noche lluviosa. Era un beso lleno de promesas, de esperanza, de amor verdadero que había crecido a través de la honestidad y el dolor. Cuando se separaron, ambos sonreían a través de sus lágrimas. Sí, susurró ella contra sus labios. Intentémoslo. Fuera, la lluvia había comenzado a caer nuevamente, pero esta vez no era presagio de dolor, sino de renovación. Y en el pequeño atelier lleno de arte y sueños, dos corazones que habían encontrado su hogar uno en el otro, comenzaban a escribir una historia completamente nueva. 2 semanas habían pasado desde su reconciliación, y para Lucía se habían convertido en las 2 semanas más intensas y confusas de su vida. Álvaro había reinstaurado el financiamiento del atelier, pero ahora las cosas eran diferentes. Ya no fingía ser solo un consultor. Llegaba cada tarde como él mismo, el verdadero Álvaro del Valle, y las diferencias entre sus mundos se hacían más evidentes cada día. ¿Realmente necesitas 5 guardaespaldas?, preguntó Lucía una tarde, observando nerviosamente a los hombres de traje que esperaban fuera del atelier. Álvaro sonrió, pero ella podía ver la tensión en sus hombros. Mi padre ha intensificado las medidas de seguridad desde que decidí no aparecer en la reunión con los Martínez. ¿Está muy enojado? Está considerando despojarme de mi herencia, respondió con una calma forzada que no engañó a Lucía. Ella sintió una punzada de culpa. Todo esto es por mi culpa. No, él se acercó tomando sus manos. Es porque por primera vez en mi vida elegí mi felicidad sobre las expectativas de otros. Pero las complicaciones no terminaban ahí. Esa misma mañana, Lucía había abierto el periódico para encontrar una fotografía suya saliendo del atelier junto a Álvaro. El titular decía: El magnate y la maestra, romance o proyecto de caridad. El artículo era cruel, describiendo a Lucía como una oportunista de clase trabajadora, que había seducido al heredero más codiciado de España, y especulando sobre si Álvaro estaba atravesando una crisis de mediana edad que lo llevaba a buscar aventuras en los barrios bajos. Los reporteros estuvieron aquí esta mañana, le confesó Elena cuando la llamó, preguntando sobre tu pasado, tu situación financiera. Lucía, esto se está saliendo de control. Esa noche, Álvaro había insistido en llevarla a cenar a uno de los restaurantes más exclusivos de Bilbao. Lucía se había puesto su único vestido elegante, pero aún así se sentía completamente fuera de lugar entre la cristalería fina y los comensales que claramente pertenecían a un mundo diferente al suyo. «Estás tensa», observó Álvaro notando cómo ella jugaba nerviosamente con su servilleta. «Siento que todos me están mirando». Y tenía razón. Desde que habían llegado, Lucía había notado las miradas curiosas, los susurros discretos, la forma en que las otras mujeres la evaluaban de pies a cabeza, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el desdén. «Álvaro, ¿no es esa tu prometida?». La voz llegó desde la mesa contigua, lo suficientemente alta como para que ambos la escucharan. Lucía se volvió para ver a una mujer elegante, de unos 40 años, con joyas que probablemente costaban más que el salario anual de Lucía. «No tengo prometida, Carmen», respondió Álvaro con frialdad. «Oh, pero pensé que tus padres habían arreglado algo con la familia Martínez. Isabela es una chica encantadora, perfecta para ti». Lucía sintió como si le hubieran echado agua helada encima. «¿Prometida?». Álvaro se tensó visiblemente. «Era un arreglo que rechacé. Te lo explicaré después». Pero el daño ya estaba hecho. Durante el resto de la cena, Lucía apenas pudo probar la comida, su mente dando vueltas con preguntas que no se atrevía a hacer en público. Cuando finalmente llegaron al apartamento de Lucía, la tensión entre ellos era palpable. «¿Ibas a contarme sobre la prometida?»,
preguntó ella tan pronto como cerraron la puerta. Álvaro se pasó las manos por el cabello, un gesto que Lucía había aprendido a reconocer como señal de estrés extremo. Era parte de un acuerdo comercial que mi padre había negociado sin consultarme. Isabela Martínez, hija de uno de nuestros socios europeos, iba a rechazarlo de todas formas, pero cuando apareciste en mi vida, ¿cuándo ibas a decírmelo? ¿Cuándo era el momento apropiado? ¿Después de que me perdonaras por mentir sobre mi identidad? ¿Antes de que confiaras en mí de nuevo? Lucía se alejó de él, necesitando espacio para procesar. ¿Hay algo más que debas saber? ¿Algún otro secreto? ¿Alguna otra complicación que hayas decidido no mencionarme? Lucía, por favor. No. Su voz se quebró ligeramente. Estas 2 semanas han sido como vivir en un cuento de hadas que sabía que no podía durar. Los reporteros, los guardaespaldas, las miradas de desprecio, y ahora esto. ¿Realmente crees que esto puede funcionar? Álvaro se acercó, pero ella retrocedió. Sé que no es fácil. ¿No es fácil? Lucía rió amargamente. Álvaro, esta mañana una reportera me preguntó si era cierto que había seducido a propósito para mejorar mi situación económica. Ayer, una de las madres del atelier me preguntó si era verdad que ibas a cerrar el programa después de que te cansaras de mí. Esas personas no te conocen, pero tú sí. Las lágrimas comenzaron a caer. Y si me conocieras realmente, sabrías que no puedo vivir así. No puedo ser la mujer que te hace perder tu herencia, que causa problemas en tu familia, que me hace feliz, terminó él con voz ronca, que me hace querer ser mejor hombre. ¿Y qué pasa cuando la novedad se pase? ¿Cuando te des cuenta de que estar conmigo significa renunciar a todo lo que conoces? Álvaro se acercó nuevamente, y esta vez ella no retrocedió. Tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Nunca, dijo con una intensidad que la estremeció, nunca me cansaré de ti. Mi mundo sin ti no vale nada. Lucía cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que sabía que tendría que tomar pronto. Amaba a Álvaro con una intensidad que la asustaba, pero también sabía que el amor no siempre era suficiente para superar las diferencias que los separaban. Necesito tiempo para pensar, susurró. Álvaro asintió, aunque ella pudo ver el dolor en sus ojos. Te daré todo el tiempo que necesites. Pero mientras lo veía marcharse, Lucía se preguntó si algún tiempo sería suficiente para encontrar una solución a un problema que parecía no tenerla. Una semana de silencio se extendía entre ellos como un abismo. Álvaro respetaba el espacio que Lucía había pedido, pero cada día que pasaba sin verla se sentía como una eternidad. Se había sumergido en el trabajo con una intensidad que preocupaba incluso a Mónica, llegando antes del amanecer y yéndose después de la medianoche. Señor del Valle. Mónica entró en su oficina con expresión preocupada. Su padre está aquí, y no parece contento. Rodrigo del Valle entró como una tormenta, trayendo consigo el peso de décadas de poder y autoridad. En sus manos llevaba varios periódicos y revistas, todos con fotografías de Álvaro y Lucía. ¿Has visto esto? Arrojó los periódicos sobre el escritorio. Nuestra familia en los tabloides, como si fuéramos personajes de una telenovela barata. Álvaro levantó la mirada de sus documentos, su expresión tan fría como la de su padre. Buenos días para ti también, papá. No hay nada de bueno en este día. Los Martínez han retirado su oferta. Dicen que no pueden asociarse con una familia que no puede controlar sus escándalos personales. Entonces buscaremos otros socios. Ya no queda tiempo para eso. Rodrigo golpeó el escritorio. ¿Sabes cuánto dinero hemos perdido por tu capricho? ¿Cuántos empleos están en riesgo? Por primera vez, Álvaro sintió una punzada de duda. Durante toda su vida, había vivido con la responsabilidad del imperio familiar, sabiendo que sus decisiones afectaban a miles de personas. Isabela Martínez está dispuesta a reconsiderar el compromiso, continuó su padre. Es una mujer educada, de buena familia, que entiende nuestro mundo. Pueden casarse dentro de 6 meses, y todos estos problemas desaparecerán. No voy a casarme con alguien a quien no amo. ¿Amor? Rodrigo rió amargamente.
Tu abuelo no amaba a tu abuela cuando se casaron. Yo no amaba a tu madre al principio. El amor crece cuando dos personas comparten los mismos valores, los mismos objetivos. ¿Qué tienes en común con esa maestra? Mientras tanto, en el atelier, Lucía enfrentaba sus propios demonios. Los niños habían notado la ausencia de Álvaro, y sus preguntas inocentes se clavaban como dagas en su corazón. ¿El señor Álvaro se enojó con nosotros?, preguntó Miguel, un niño de 9 años que había comenzado a ver a Álvaro como una figura paterna. No, cariño, él está ocupado con trabajo importante, pero prometió que me ayudaría a terminar mi proyecto de la ciudad, insistió Sofía, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lucía sintió que el corazón se le partía. En su intento de protegerse a sí misma, había lastimado a estos niños que habían llegado a querer a Álvaro tanto como ella. Esa tarde recibió una visita inesperada. Elena llegó al atelier con expresión seria y una tableta en las manos. «Necesitas ver esto», dijo, mostrándole un artículo en línea. Es sobre la empresa de Álvaro. El titular decía, «Crisis en Del Valle Enterprises. Romance costoso amenaza imperio empresarial». El artículo detallaba cómo la relación inapropiada de Álvaro había costado a la empresa contratos millonarios y había puesto en riesgo empleos de miles de trabajadores. «Elena», susurró Lucía, «¿es verdad esto? He estado investigando. Los números son reales. La empresa ha perdido varios contratos importantes desde que vuestra relación se hizo pública». Lucía se sentó pesadamente en una silla. «Entonces todo es culpa mía. No es culpa tuya que el mundo de los negocios sea tan arcaico». «Pero...» Elena dudó. «Lucía, hay algo más». Su amiga le mostró otra página. Una fotografía de una mujer hermosa, elegante, con cabello rubio perfectamente peinado y una sonrisa que gritaba refinamiento aristocrático. Isabela Martínez, hija de uno de los empresarios más influyentes de Europa. Según mis fuentes, está dispuesta a reactivar el compromiso arreglado con Álvaro. «Ella es perfecta para él», murmuró Lucía, sintiendo como si alguien estuviera apretando sus pulmones. «Externamente sí. Pero Lucía, he visto cómo te mira Álvaro. Nunca he visto a un hombre más enamorado. ¿Y qué importa eso si estoy destruyendo su vida?» Esa noche, Lucía tomó una decisión que le destrozó el alma. Escribió una carta, cada palabra salpicada con lágrimas que se negaba a contener. «Álvaro, te amo. Te amo tanto que duele respirar cuando no estás cerca. Pero es precisamente porque te amo que no puedo seguir siendo la razón por la cual tu vida se está desmoronando. He visto los artículos sobre tu empresa. He leído sobre los empleos en riesgo, sobre los contratos perdidos. No puedo vivir sabiendo que mi presencia en tu vida está causando tanto daño. Mereces estar con alguien de tu mundo, alguien que pueda compartir tus responsabilidades en lugar de añadir más complicaciones. Isabela Martínez parece ser esa persona. No intentes buscarme, no intentes convencerme de lo contrario. Esta es mi decisión final, y la tomo por amor, no por falta de él. Te liberaré para que puedas ser el hombre que el mundo necesita que seas. Con todo mi amor y mi despedida, Lucía». Al día siguiente, Álvaro encontró la carta en su oficina. Cuando terminó de leerla, sintió como si alguien hubiera arrancado una parte esencial de su ser. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número de Lucía, pero fue directo al buzón de voz. Corrió al atelier, pero estaba cerrado, con un cartel que decía «temporalmente fuera de servicio». Preguntó a los vecinos, pero nadie sabía dónde había ido. Era como si Lucía Andrade hubiera desaparecido de la faz de la tierra, llevándose consigo la única luz real que había conocido en su vida. En su oficina, las fotografías de Isabela Martínez esperaban en su escritorio junto a un contrato matrimonial que su padre había preparado. La solución a todos sus problemas empresariales estaba ahí, esperando solo su firma. Pero mientras miraba hacia la ventana, hacia el barrio donde Lucía había llenado su vida de color y propósito, Álvaro supo que había llegado el momento de tomar la decisión más importante de su vida. Álvaro había pasado 2 semanas buscando a Lucía sin éxito. Sus investigadores privados habían rastreado cada contacto, cada posible refugio,
pero ella había desaparecido como si nunca hubiera existido. Desesperado, decidió visitar a la única persona que podría tener respuestas: Elena. La encontró en su oficina del periódico, rodeada de fotografías y documentos de investigación. Cuando lo vio entrar, su expresión se endureció inmediatamente. Si vienes a buscar información sobre Lucía, puedes irte. No voy a traicionarla. Elena, por favor, solo necesito saber si está bien. ¿Está bien? Elena se levantó bruscamente. ¿Crees que está bien? Ha perdido todo por ti. Su atelier, sus niños, su propósito. Está destrozada. Entonces dime dónde está para que pueda arreglar esto. ¿Arreglar? ¿Cómo arreglaste lo de Isabela Martínez? Álvaro se tensó. No voy a casarme con Isabela. ¿No? Porque, según el anuncio en el periódico de esta mañana, Elena le mostró el diario. La primera página mostraba una fotografía de Álvaro y Isabela en lo que parecía una cena íntima con el titular «Compromiso oficial. Del Valle e Isabela Martínez anuncian su boda». «Esto no es real», murmuró Álvaro tomando el periódico. «Mi padre, él hizo esto sin mi consentimiento». «Pues díselo a Lucía cuando la vea llorando por ti todas las noches. ¿Dónde está?» Elena lo estudió por un largo momento, como si estuviera evaluando sus verdaderas intenciones. «Está en Santander, en casa de su tía. Pero Álvaro, si apareces allí y le das más falsas esperanzas». «No son falsas esperanzas. Voy a renunciar a todo si es necesario. La empresa, la herencia, todo». «Espera», Elena frunció el ceño. «Antes de que hagas algo impulsivo, hay algo que creo que debes saber. Algo que Lucía nunca te contó». Sacó una carpeta de su escritorio y extrajo varios documentos médicos amarillentos. «¿Recuerdas que te dijo que su padre murió hace 3 años? Sí. Lo que no te dijo es cómo murió. Tenía cáncer, un tipo muy agresivo. El tratamiento costaba una fortuna, dinero que Lucía no tenía». Álvaro sintió un presentimiento frío creciendo en su estómago. Un día, cuando ya habían perdido toda esperanza, apareció un benefactor anónimo. Alguien que pagó todo el tratamiento, los mejores doctores, todo. El padre de Lucía vivió 2 años más gracias a esa persona. Elena le entregó uno de los documentos. Era una autorización de pago médico, y al final, en letra pequeña, estaba la firma de la fundación que había cubierto los gastos. Álvaro reconoció inmediatamente el nombre. Era una de las organizaciones benéficas de su familia, una que él había manejado personalmente durante años. «¿Tú pagaste el tratamiento de su padre?», preguntó Elena observando su reacción. La mente de Álvaro retrocedió 5 años. Recordaba vagamente el caso. Un hombre mayor, un profesor jubilado con una hija que era artista. Había aprobado el financiamiento sin pensarlo mucho, como había hecho con cientos de casos similares. «Nunca supe sus nombres», susurró. «Solo firmé la autorización. Lucía nunca supo quién fue su benefactor. Su padre le hizo prometer que no trataría de averiguarlo, que simplemente lo aceptara como un regalo del destino. ¿Ella no sabe que fui yo? No. Y ahora está en Santander, creyendo que ha arruinado tu vida, sin saber que tú ya habías salvado la suya años antes de conocerla». Álvaro sintió como si el universo hubiera conspirado para unirlos de formas que ni siquiera podía comprender. El destino los había conectado mucho antes de aquel beso en la lluvia. «Hay más», continuó Elena. «El padre de Lucía escribió una carta de agradecimiento antes de morir. La guardó su tía, planeando dársela a Lucía cuando sintiera que era el momento correcto. Le entregó un sobre sellado, con letra temblorosa en el exterior. Para mi ángel guardián anónimo, con eterna gratitud, Eduardo Andrade. La tía de Lucía me llamó ayer. Está preocupada porque Lucía no come, no duerme, no habla con nadie. Creo que ha llegado el momento de que sepa la verdad, toda la verdad». Álvaro sintió una mezcla de esperanza y determinación ardiendo en su pecho. No era coincidencia, no era casualidad. Todo había estado conectado desde el principio. «Dame la dirección», dijo con voz firme. «¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Con la empresa?» «Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Voy a elegir el amor sobre el deber, la felicidad sobre las expectativas. Y si eso significa construir una vida completamente nueva, entonces
Eso es lo que haré. Elena sonrió por primera vez desde que él había entrado. Tal vez merezcas a Lucía después de todo. Mientras Álvaro salía de la oficina con la dirección en Santander y la carta de Eduardo Andrade en su bolsillo, sintió que finalmente entendía el plan que el destino había estado tejiendo para él y Lucía. Ahora solo tenía que convencerla de que algunos hilos del destino son demasiado fuertes para romperse. La casa de Carmen Andrade se alzaba modesta, pero acogedora en una colina que daba al mar Cantábrico. Álvaro detuvo su coche frente a la puerta, notando las cortinas que se movían ligeramente en una ventana del segundo piso. Había estado manejando durante 3 horas, pero la anticipación de ver a Lucía hacía que cada minuto se sintiera eterno. Carmen Andrade, una mujer de 60 años con el mismo cabello castaño ondulado de Lucía, pero salpicado de canas, abrió la puerta antes de que él pudiera tocar. «Tú debes ser Álvaro», dijo, estudiándolo con ojos que habían visto demasiado dolor en las últimas semanas. «Señora Andrade, lamento presentarme así sin aviso. Elena me llamó. Está arriba, en la habitación de la azotea. No ha salido en 2 días». Carmen lo invitó a pasar, y él notó inmediatamente las fotografías de Lucía y su padre esparcidas por toda la sala. Una en particular captó su atención. Eduardo Andrade sonriendo débilmente desde una cama de hospital, con Lucía a su lado, sosteniendo una pequeña pintura. «Esa fue tomada durante su último tratamiento», explicó Carmen, notando su mirada. Eduardo nunca perdió la esperanza, incluso cuando los doctores dijeron que no había nada más que hacer. Decía que tenía un ángel guardián. Álvaro sintió el peso de la carta en su bolsillo. «Señora Andrade, hay algo que Lucía necesita saber. Algo sobre el tratamiento de su padre». Los ojos de Carmen se iluminaron con comprensión. «¿Fuiste tú? ¿Tú fuiste quien salvó a Eduardo?» No sabía sus nombres en ese momento. Era solo otro caso en mi escritorio, pero el destino tenía otros planes, terminó Carmen con una sonrisa triste. Eduardo siempre dijo que su benefactor y Lucía se encontrarían algún día. Decía que podía sentirlo. ¿Puedo verla? Carmen asintió señalando hacia las escaleras, la habitación de la azotea. Pero Álvaro está muy herida. Ha perdido mucho en su vida y ahora cree que ha perdido también su futuro. Álvaro subió las escaleras con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que se podía escuchar. La puerta de la azotea estaba entreabierta y a través de ella pudo ver a Lucía sentada en una pequeña terraza, mirando hacia el mar. Llevaba una bata de algodón blanca y tenía el cabello suelto, moviéndose suavemente con la brisa marina. Parecía frágil, vulnerable, completamente diferente de la mujer fuerte y apasionada que había conocido en el atelier. «¿Lucía?», llamó suavemente. Ella se volvió y él vio que sus ojos estaban rojos de llorar. Por un momento, su rostro se iluminó con esperanza pura, pero luego se endureció con dolor. «¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar preparándote para tu boda?» «No hay boda, Lucía. Nunca la hubo. Vi el periódico. Mi padre organizó esa cena y filtró la historia sin mi conocimiento. Jamás acepté casarme con Isabela». Lucía se levantó, envolviendo la bata más firmemente alrededor de su cuerpo como si fuera una armadura. «No importa. Ya tomé mi decisión. Antes de que la confirmes, hay algo que necesitas saber. Algo sobre tu padre». «¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver él con esto?» Álvaro sacó la carta de Eduardo de su bolsillo y también los documentos médicos que Elena le había dado. «¿Recuerdas el benefactor anónimo que pagó el tratamiento de tu padre?» Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. «Por supuesto. Le dio 2 años más de vida, fue un milagro». «Fui yo, Lucía. Yo pagué el tratamiento de tu padre». El color desapareció completamente del rostro de Lucía. Se tambaleó ligeramente, y Álvaro se acercó instintivamente para sostenerla. «Eso es imposible». «Mira los documentos. La Fundación del Valle para Asistencia Médica era mi proyecto personal. Tu padre fue uno de cientos de casos que aprobé, pero ahora entiendo que no fue casualidad». Lucía tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo cada línea como si no pudiera creer lo que veía. «No lo sabías», susurró. «Cuando nos conocimos, no sabías quién era yo. No tenía idea. Pero el destino sabía, Lucía.
El destino nos ha estado conectando desde mucho antes de aquel beso en la lluvia. Le entregó la carta de su padre. Tu tía iba a dártela cuando sintiera que era el momento correcto. Creo que ese momento es ahora. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Lucía abrió la carta. La letra de su padre, débil pero llena de amor, llenó la página. Mi querida Lucía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, pero quiero que sepas algo antes de irme. El ángel que pagó mi tratamiento no fue solo un benefactor, fue una señal de que el universo tiene planes para ti que van más allá de lo que puedes imaginar. Sé que me hiciste prometer que no buscarías a esta persona, pero tengo la certeza de que algún día se cruzará en tu camino naturalmente. Cuando eso suceda, reconócelo no solo por su generosidad, sino por la forma en que te hace sentir completa. El amor verdadero no es coincidencia, mi niña, es destino cumpliendo su promesa. Con todo mi amor eterno, papá. Lucía se desplomó en la silla sollozando. Álvaro se arrodilló frente a ella tomando sus manos. Tu padre tenía razón, dijo suavemente. No fue coincidencia. No fue casualidad que tropezaras esa noche en las escaleras. No fue suerte que yo estuviera ahí para atraparte. Todo estaba conectado desde el principio. Pero tu familia, tu empresa. Renuncié esta mañana. Le entregué mi puesto a mi primo y le dije a mi padre que iba a construir mi propia vida. Lucía lo miró con ojos amplios. ¿Hiciste qué? Elegí el amor, Lucía. Te elegí a ti por encima de todo lo demás. Y si eso significa que tenemos que empezar de cero, construir algo nuevo juntos, entonces eso es lo que haremos. Pero perdiste todo. No. Él acarició su rostro, limpiando las lágrimas. Hubiera perdido todo si te hubiera perdido a ti. El dinero se puede ganar de nuevo, los negocios se pueden reconstruir, pero el amor como el nuestro, eso es único en la vida. Lucía estudió su rostro, viendo en sus ojos grises la misma determinación que había visto aquella primera noche en la lluvia. ¿Estás seguro? ¿Realmente estás dispuesto a renunciar a todo tu mundo por mí? Ya lo hice, sonrió. ¿Y sabes qué? Por primera vez en mi vida me siento completamente libre. Lentamente, Lucía se alzó de la silla y se acercó a él. Esta vez, cuando sus labios se encontraron, fue con la certeza de que el destino había cumplido finalmente su promesa. 3 meses después, Álvaro y Lucía regresaron a Bilbao como una pareja completamente nueva. Ya no era el magnate poderoso y la profesora humilde. Eran 2 personas que habían elegido construir algo auténtico juntos, sin las presiones del mundo que los había separado. Álvaro había alquilado un pequeño apartamento en el barrio de San Francisco, cerca del viejo atelier de Lucía. Era modesto comparado con su anterior penthouse, pero cada rincón estaba lleno de vida. Obras de arte de Lucía en las paredes, libros de ambos mezclados en las estanterías y la presencia constante de Goya, quien había aceptado a Álvaro después de semanas de sobornos con atún. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Lucía una mañana, observándolo mientras él revisaba propuestas de trabajo en la mesa de la cocina. Podrías recuperar tu posición en la empresa si quisieras. Álvaro levantó la mirada de los documentos que estaba estudiando. Había recibido ofertas de trabajo de varias empresas, pero había decidido explorar algo completamente diferente. Consultoría independiente para organizaciones sin fines de lucro. ¿Te arrepientes de estar conmigo?, preguntó con una sonrisa que no escondía completamente la vulnerabilidad en sus ojos. Jamás, respondió ella, acercándose para sentarse en su regazo. Solo quiero asegurarme de que tú no te arrepientas. Lucía. Él enmarcó su rostro con las manos. Despierto cada día sintiéndome más libre de lo que me he sentido en toda mi vida. ¿Sabes qué hice ayer? ¿Qué? Caminé hasta la tienda de la esquina para comprar pan, sin guardaespaldas, sin chofer, sin agenda, y cuando don Miguel me preguntó cómo estaba, no tuve que calcular mi respuesta. Lucía sonrió, besando suavemente sus labios. Me gusta esta versión de ti. Es la única versión real que he tenido jamás. Esa tarde recibieron una visita inesperada. Elena apareció en su puerta con una expresión de emoción contenida y una carpeta en las manos. Tengo noticias, anunció, aceptando la taza de café que Lucía le ofreció.
¿Recuerdan la historia que escribí sobre ustedes dos? La verdadera historia, no la basura de los tabloides. Álvaro y Lucía intercambiaron miradas. Elena había publicado un artículo hermoso sobre su romance, enfocándose en cómo el amor verdadero había transformado a ambos. Resulta que alguien la leyó. Alguien importante. Elena abrió la carpeta y extrajo una carta oficial. La Fundación Europea para las Artes quiere financiar un proyecto piloto basado en su historia. Una red de ateliers comunitarios dirigidos por parejas que combinen experiencia empresarial con pasión artística. Lucía tomó la carta con manos temblorosas. ¿Es real? Completamente real. Y hay más. Quieren que ustedes dirijan el proyecto piloto aquí en Bilbao. Financiamiento completo por 3 años, con posibilidad de expansión a otras ciudades. Álvaro leyó por encima del hombro de Lucía, su emoción creciendo con cada párrafo. «Es perfecto», murmuró. «Combina todo lo que ambos sabemos hacer. Pero hay una condición», añadió Elena con una sonrisa misteriosa. «Quieren que documenten todo el proceso, que permitan que se haga un documental sobre cómo funciona la colaboración entre ustedes». «¿Un documental?». Lucía palideció ligeramente. «¿Cámaras siguiéndonos?». «Solo en el trabajo», tranquilizó Elena. «La idea es mostrar cómo las diferencias pueden ser fortalezas cuando las personas se aman y respetan genuinamente». Álvaro tomó la mano de Lucía. «¿Qué piensas?». Ella estudió su rostro, viendo la esperanza brillando en sus ojos grises. «Pienso que es hora de que mostremos al mundo que el amor verdadero no solo transforma a las personas involucradas, sino que puede cambiar comunidades enteras». Esa noche, después de que Elena se fuera, se sentaron en su pequeño balcón mirando las luces de la ciudad. Álvaro tenía a Lucía acurrucada contra su pecho y ambos podían sentir la emoción del nuevo proyecto pulsando entre ellos. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó Lucía trazando círculos perezosos en su pecho. «¿Qué?». «Que hace 6 meses estaba a punto de perder mi pequeño atelier. Ahora vamos a crear una red que podría ayudar a miles de niños. Y hace 6 meses yo pensaba que mi vida estaba perfectamente ordenada. Ahora me doy cuenta de que no tenía vida en absoluto». Lucía se alzó para mirarlo directamente. «¿Te das cuenta de que vamos a trabajar juntos todos los días? ¿Estás preparado para eso?». Álvaro sonrió, esa sonrisa genuina que ella había llegado a amar más que cualquier cosa en el mundo. «Amor mío, llevo toda la vida preparándome para conocerte. Creo que puedo trabajar contigo. Incluso cuando discutamos sobre presupuestos. Especialmente entonces. Eres sexy cuando te apasionas por los números». Lucía rió, y el sonido se mezcló con la brisa nocturna que traía el aroma del mar. En la distancia, las luces del puerto parpadeaban como estrellas caídas, y ambos supieron que estaban exactamente donde el destino siempre había planeado que estuvieran. 6 meses después, el primer atelier de la nueva red estaba listo para su inauguración. Lo habían construido en el mismo edificio donde Lucía había tenido su pequeño espacio original, pero ahora ocupaba 3 pisos completos, con aulas especializadas, un área de exposiciones y hasta un pequeño teatro para presentaciones. Álvaro se ajustó la corbata por 5ª vez, nervioso de una manera que no había experimentado ni en las negociaciones más importantes de su carrera empresarial anterior. «Estás más nervioso que yo», observó Lucía, acercándose para arreglar su corbata. Llevaba un vestido azul marino que realzaba sus ojos, y su cabello estaba recogido en un moño elegante, pero relajado. «Es diferente», admitió él. «Antes, cuando presentaba proyectos, solo se trataba de números y ganancias. Esto significa algo real». «Significa todo», corrigió ella, alzándose sobre las puntas de sus pies para besarlo suavemente. El beso fue interrumpido por el sonido de pequeñas voces acercándose. Sofía, Miguel y los otros niños del programa original entraron corriendo, todos vestidos con sus mejores ropas y llevando pequeñas obras de arte que habían preparado especialmente para la inauguración. «Señorita Lucía, señor Álvaro», gritó Sofía corriendo hacia ellos. «Miren lo que hicimos». Durante la siguiente hora, el lugar se llenó de invitados, funcionarios de la ciudad, representantes de la Fundación Europea, otros artistas, y lo más importante,
familias del barrio que habían visto crecer el proyecto desde sus humildes inicios. Álvaro observaba a Lucía dirigir la presentación de los niños, su rostro iluminado con la misma pasión que había visto aquella primera tarde en el atelier original. Pero ahora había algo más: confianza. Ya no era solo la profesora dedicada que luchaba por mantener vivo un sueño, era una mujer que sabía que tenía el poder de cambiar vidas. «Es hermoso, ¿verdad?». Una voz familiar lo sobresaltó. Álvaro se volvió para encontrar a Carmen, la tía de Lucía, sonriéndole cálidamente. «Sí, lo es». «No me refiero solo al atelier», clarificó Carmen. «Me refiero a ella, a cómo florece cuando hace lo que ama. Es lo más hermoso que he visto jamás». «¿Eduardo estaría tan orgulloso?», murmuró Carmen, sus ojos humedeciéndose ligeramente. Siempre supo que Lucía estaba destinada a cosas grandes, solo necesitaba al compañero correcto para ayudarla a volar. Cuando la presentación oficial terminó y los invitados comenzaron a dispersarse para explorar las instalaciones, Álvaro encontró a Lucía en la terraza del tercer piso, mirando hacia la ciudad que se extendía ante ellos. «¿Todo bien?», preguntó acercándose por detrás y envolviendo sus brazos alrededor de su cintura. «Más que bien», suspiró ella, recostándose contra su pecho. «Es perfecto. Todo es perfecto. Casi todo», murmuró él contra su oído. «¿Qué falta?». En lugar de responder, Álvaro la hizo volverse en sus brazos. Sus ojos grises tenían una intensidad que ella reconoció, pero que ahora era diferente, más profunda, más segura. «Lucía, ¿te das cuenta de que en todos estos meses desde que volvimos de Santander nunca hemos hablado realmente sobre el futuro?» «Estamos viviendo nuestro futuro», respondió ella, confundida por el cambio súbito en su tono. «Estamos viviendo nuestro presente. Pero yo quiero más. Quiero promesas. Quiero certezas. Quiero...». Se arrodilló y el corazón de Lucía se detuvo por completo. «Quiero despertarme cada día durante el resto de mi vida, sabiendo que eres mía, como yo soy tuyo. Quiero construir no solo ateliers, sino una familia. Quiero que cuando los niños pregunten sobre el amor verdadero, podamos ser el ejemplo que señalen». Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El anillo era simple pero hermoso. Un diamante solitario rodeado de pequeñas piedras azules que hacían juego con sus ojos. «Lucía Andrade, ¿te casarías conmigo?». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Lucía. «Álvaro, sé que es pronto, sé que aún estamos construyendo nuestra vida juntos, pero...». «Sí», lo interrumpió, su voz quebrada por la emoción. «Sí, sí, 1000 veces sí». Cuando él deslizó el anillo en su dedo, ambos temblaron ligeramente. Luego se alzó, y cuando sus labios se encontraron esta vez, fue diferente de todos los besos anteriores. El primer beso había sido desesperación en la lluvia. Los siguientes habían sido descubrimiento, pasión, reconciliación. Pero este era promesa, era certeza. Era el sello de un amor que había sobrevivido a secretos, malentendidos, presiones familiares y diferencias sociales. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «¿Sabes qué?», murmuró Lucía contra sus labios. «¿Qué? Creo que este fue nuestro primer beso verdadero. Todos los anteriores fueron preludio. Este es el que cuenta». Álvaro sonrió, esa sonrisa que ahora era completamente suya. «Entonces, será mejor que sea perfecto». «Ya lo es», susurró ella. «Todo es perfecto». Abajo, a través de las ventanas del atelier, podían ver a los niños corriendo y riendo, explorando su nuevo espacio con el tipo de alegría pura que solo la infancia puede producir. Sus voces se alzaban en coros de emoción, mezclándose con el sonido distante del tráfico y la vida de la ciudad. Y en la terraza, dos personas que habían encontrado en el amor no solo la culminación de sus sueños individuales, sino el comienzo de algo mucho más grande, se besaron mientras el sol se ponía sobre Bilbao, pintando el cielo de colores que rivalizar con cualquier obra de arte que jamás hubieran creado. Un año después del compromiso, la red de ateliers había crecido más allá de sus sueños más ambiciosos. 3 nuevos centros habían abierto en diferentes barrios de Bilbao, y las solicitudes de expansión
llegaban desde otras ciudades españolas. Pero nada había preparado a Álvaro y Lucía para la sorpresa que los niños de su primer atelier habían estado planeando en secreto. «No entiendo por qué tengo que cerrar los ojos», protestó Lucía mientras Sofía, ahora de 10 años, la guiaba cuidadosamente por el pasillo del atelier. «Es una sorpresa, señorita Lucía. Y las sorpresas no funcionan si uno puede ver», explicó Miguel con la seriedad de sus 11 años. Álvaro caminaba a su lado, también con los ojos vendados, guiado por otros 2 niños. Durante las últimas semanas, los pequeños habían estado inusualmente misteriosos, trabajando en un proyecto especial que mantenían en absoluto secreto. «¿Pueden abrir los ojos ahora?», anunció Sofía con solemnidad ceremonial. Cuando Lucía y Álvaro se quitaron las vendas, se encontraron en el salón principal del atelier, pero transformado completamente. Las paredes estaban cubiertas de obras de arte, pero no eran las coloridas creaciones infantiles habituales. Estas eran diferentes, sofisticadas, emotivas, contando una historia cohesiva. «¿Qué es todo esto?», murmuró Álvaro, acercándose a examinar una pintura que mostraba a una mujer bajo la lluvia, con brazos fuertes sosteniéndola. «Es su historia», explicó Carmen, la tía de Lucía, apareciendo desde detrás de una columna decorada. «Los niños han estado trabajando en esto durante meses». Elena se acercó con su cámara, documentando las reacciones. «Se llama El amor que transforma. Es una exposición completa sobre ustedes dos, pero vista a través de los ojos de los niños que han sido testigos de su historia». Lucía se movía de pintura en pintura, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Había una que mostraba el momento de su primer encuentro en las escaleras, otra que capturaba la atención cuando Álvaro había revelado su identidad, y otra más que representaba su reencuentro en Santander. «Miren esta», llamó Álvaro con voz emocionada. Era una pintura grande, claramente un esfuerzo colaborativo. Mostraba el atelier lleno de niños y colores, con 2 figuras en el centro que claramente eran ellos, pero rodeados de una luz dorada que parecía irradiar hacia todos los demás personajes de la obra. «La hicimos todos juntos», explicó Miguel, «porque ustedes nos enseñaron que cuando 2 personas se aman de verdad, ese amor se expande y toca a todos los demás. Y esta es nuestra favorita», añadió Sofía, llevándolos hacia una pintura en el lugar de honor. Era un retrato doble, Álvaro y Lucía de perfil, mirándose uno al otro, pero sus siluetas estaban llenas de escenas de todos los momentos importantes de su relación. El beso bajo la lluvia, trabajando juntos en el atelier, el momento de la propuesta en la terraza. «Es hermoso», susurró Lucía. «Todos son hermosos. Pero esperen», dijo Sofía con emoción creciente. «Hay más sorpresas». Como si hubiera sido una señal, las puertas del atelier se abrieron y comenzaron a entrar personas. Primero llegaron los padres de los niños, luego otros maestros de los ateliers satelitales, después funcionarios de la ciudad y representantes de medios. «¿Qué está pasando?», preguntó Álvaro confundido. «La exposición se ha vuelto viral», explicó Elena, mostrándole su tableta. «Las fotografías que publiqué en redes sociales han sido compartidas miles de veces. La gente está llegando desde toda la ciudad para verla». Durante las siguientes horas, el atelier se llenó de visitores. Reporteros entrevistaban a los niños sobre su inspiración. Críticos de arte comentaban sobre la sorprendente madurez emocional de las obras, y parejas jóvenes se tomaban fotografías frente a las pinturas del amor verdadero. Pero lo más increíble sucedió cuando un hombre mayor, distinguido, se acercó a Álvaro con expresión humilde. «¿Señor del Valle?». Álvaro se tensó ligeramente al reconocer a Rodrigo, su padre. No habían hablado desde que él había renunciado a la empresa familiar. «Papá, vine porque necesitaba ver por mí mismo qué habías construido». Rodrigo miró alrededor del atelier lleno de vida, arte y alegría. «Y ahora entiendo por qué elegiste esto sobre todo lo demás. ¿Entiendes? Tu madre habría estado muy orgullosa», dijo su padre con voz quebrada. «Ella siempre decía que el verdadero éxito se mide por las vidas que tocas, no por el dinero que acumulas». Álvaro sintió que se le cortaba la respiración. ¿Mamá decía eso? Constantemente. Y viendo todo esto,
viendo cómo estos niños te ven, cómo hablan de ti y de Lucía, me doy cuenta de que tú entendiste su mensaje mejor que yo. Padre e hijo se abrazaron por primera vez en más de un año, mientras Lucía observaba desde la distancia con el corazón lleno. Cuando la noche llegó y los últimos visitantes se fueron, Álvaro y Lucía se quedaron solos en el atelier, rodeados de las obras de arte que contaban su historia. ¿Te das cuenta de lo que hemos creado?, preguntó Álvaro abrazándola desde atrás mientras contemplaban la exposición. Creamos amor, respondió Lucía simplemente, y el amor creó todo lo demás. Mañana quiero mostrarte algo, murmuró él contra su oído. ¿Qué? Una sorpresa, pero esta vez soy yo quien la ha estado planeando. Lucía se volvió en sus brazos, viendo el brillo misterioso en sus ojos grises. ¿Puedo adivinar? Puedes intentarlo. ¿Tiene que ver con nuestra boda? Álvaro sonrió besando la punta de su nariz. Puede ser. Mientras apagaban las luces del atelier y caminaban hacia casa tomados de la mano, ninguno de los dos podía imaginar que la sorpresa de Álvaro los conectaría una vez más con el destino que había estado tejiendo su historia desde el muy principio. El día amaneció lluvioso, exactamente como aquella noche que había cambiado sus vidas para siempre. Lucía despertó en su apartamento compartido para encontrar una nota de Álvaro en la almohada. Vístete elegante pero cómoda. Te recogeré a las 6. Confía en mí. A las 6 en punto, Álvaro apareció en su puerta con un paraguas elegante y una sonrisa misteriosa. Llevaba el mismo tipo de traje que había usado aquella primera noche, pero ahora sus ojos brillaban con una calidez que antes no existía. ¿Lista para tu sorpresa?, preguntó, ofreciéndole su brazo. ¿Ni siquiera una pista? Solo que vamos a cerrar un círculo que comenzó hace 2 años. Caminaron por las calles de Bilbao bajo la lluvia suave, el paraguas creando un capullo íntimo entre ellos. Lucía notó que se dirigían hacia el barrio de San Francisco, hacia el edificio donde todo había comenzado. Álvaro, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya verás. Cuando llegaron al edificio, Lucía vio que las escaleras habían sido completamente renovadas. Nuevos escalones antideslizantes, barandillas elegantes y pequeñas luces empotradas que creaban un ambiente cálido y seguro. Las escaleras donde nos conocimos, murmuró ella. Las mismas, pero ahora son seguras. Nadie más tropezará aquí como tú lo hiciste. Subieron lentamente, y cuando llegaron al descanso donde ella había perdido el equilibrio aquella noche, Álvaro se detuvo. Fue aquí, dijo suavemente. Justo aquí donde te atrapé, donde nuestros ojos se encontraron por primera vez, donde todo comenzó. Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Es perfecto, pero ¿por qué me trajiste aquí? En lugar de responder, Álvaro la llevó hacia arriba, hacia el edificio que ahora albergaba su primer atelier expandido. Pero cuando llegaron al último piso, en lugar de las aulas familiares, Lucía encontró algo completamente inesperado. El espacio había sido transformado en un jardín interior mágico. Luces de hada colgaban del techo creando un cielo estrellado, flores frescas llenaban cada rincón, y en el centro había un arco decorado con las mismas flores que ella había pintado en sus primeras obras en el atelier original. Álvaro, susurró sin aliento. Lucía, hace 2 años, la lluvia nos unió por primera vez en las escaleras de abajo. Esta noche, quiero que la lluvia sea testigo de algo más. Se volvió hacia ella, y Lucía vio que había lágrimas en sus ojos grises. Sé que ya estamos comprometidos, sé que ya hemos planeado una boda formal para el próximo año, pero no quiero esperar más para prometerte mi vida. Sacó 2 anillos simples de oro de su bolsillo. Estos fueron de tus padres. Carmen me los dio pensando que querrías llevar algo de ellos en este momento. Lucía tocó los anillos con dedos temblorosos. Reconoció inmediatamente las alianzas que sus padres habían usado durante 30 años de matrimonio feliz. ¿Quieres casarte conmigo aquí? ¿Ahora? ¿En el lugar donde todo comenzó? Pero, ¿cómo? No necesitamos... Como si hubiera sido una señal, la puerta se abrió y entró el padre Miguel, el sacerdote de la parroquia local, seguido por Carmen, Elena y, para sorpresa absoluta de Lucía, todos los niños del atelier vestidos elegantemente. ¿Una boda sorpresa?, preguntó Lucía riendo a través de sus lágrimas. Una promesa,
corrigió Álvaro. Una ceremonia íntima con las personas que realmente importan, en el lugar que nos unió. Sofía se acercó con un pequeño ramo de flores que claramente había hecho ella misma. «Sorpresa, señorita Lucía. Vamos a ser sus damas de honor». Durante la siguiente hora, mientras la lluvia creaba una sinfonía suave en las ventanas, Álvaro y Lucía intercambiaron votos que habían escrito con sus propias palabras. «Lucía», comenzó Álvaro tomando sus manos, «prometo amarte no solo en los días soleados, sino especialmente en las noches lluviosas. Prometo ser tu refugio cuando tropieces y tu compañero de aventuras cuando quieras volar». «Álvaro», respondió ella, su voz clara y fuerte, «prometo elegirte cada día, en cada momento, sin importar qué tormentas enfrentemos. Prometo ayudarte a recordar quién eres realmente cuando el mundo trate de cambiarte. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, y cuando se besaron bajo el arco de flores, mientras los niños aplaudían y la lluvia cantaba en las ventanas, ambos supieron que habían cerrado el círculo más hermoso de sus vidas. Más tarde, después de que los invitados se fueran y se quedaran solos en su jardín mágico, Álvaro y Lucía se sentaron juntos, escuchando la lluvia y contemplando los anillos que ahora llevaban. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», preguntó Lucía, acurrucada contra su pecho. «¿Qué? Que si no hubiera estado a punto de perder todo aquella noche, si no hubiera estado tan desesperada y vulnerable, nunca habría tenido el valor de besarte. Y si yo no hubiera estado tan vacío por dentro, buscando algo real sin saber qué era, nunca habría estado caminando por tu barrio esa noche». Dos personas rotas que se encontraron en el momento perfecto. «No rotas», corrigió él besando su cabello. «Incompletas, esperando al otro para convertirnos en quienes estábamos destinados a ser». Mientras la noche se profundizaba y la lluvia continuaba, creando un capullo de intimidad alrededor de su amor, Álvaro y Lucía supieron que habían encontrado no solo el amor de sus vidas, sino el propósito de sus existencias. Juntos habían construido algo que trascendía sus historias individuales, una red de esperanza que se extendía por toda la ciudad, tocando vidas y creando futuro. Habían demostrado que el amor verdadero no es solo una emoción, sino una fuerza transformadora, capaz de cambiar el mundo, una relación a la vez. Y en el silencio perfecto de su noche de bodas improvisada, con la lluvia bendiciendo su unión como había bendecido su primer encuentro, Álvaro y Lucía sabían que su historia era solo el comienzo de algo mucho más grande y hermoso de lo que jamás habían soñado. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.